La capacidad de rediseñar pensamientos de manera sostenida sin que las audiencias se percaten. Si eres aspirante a un cargo de elección popular o representas a una empresa que busca protegerse de ataques mediáticos o posicionarse en tu industria, escucha hasta el final, porque estás a punto de descubrir cómo activar la maquinaria moderna de propaganda o de influencia de manera casi imperceptible, fase por fase, creando un escudo para tu organización impenetrable en medio de una tormenta de tensiones. Nada de lo que crees hasta este momento podría ser real, ¿o sí? Esa es la verdadera dinámica oculta en las macronarrativas polarizantes o de unificación. Las tramas aparentemente espontáneas, los conflictos sociales orgánicos, entre comillas, poseen un poder contundente y arrollador cuando se orquestan y son aprovechados dentro de una campaña estratégica de influencia. En los últimos años, este poder ha alcanzado niveles sin precedentes, con efectos capaces de poder desencadenar revoluciones sociales que crecen sin explicación o silenciar movimientos enteros de grandes grupos de personas con la intención de expandir su punto de vista como un virus o alterar la percepción colectiva sobre algún tema o situación. Hoy, no solo hablamos de la noticia del día con argumentos creíbles, hechos verificables o piezas muy bien editadas de desinformación como una forma de censura encubierta. Hablamos del arte de estructurar escenarios y atmósferas para distanciar o acercar corrientes de pensamiento, alinear o fracturar sociedades mediante la estimulación temprana para crear vínculos con ciertos eventos o sucesos, ya sean fabricados o reales, según lo que convenga a la organización, causa o empresa. Cada noticia de última hora no es casualidad, sino un detonante meticulosamente diseñado por operadores de influencia encubiertos. La estrategia mínima viable sigue un ciclo preciso. Iniciadores siembran ideas disruptivas que enganchan en debates públicos, detonando la exposición en diferentes medios tradicionales o alternativos. Se activan los agentes amplificadores para viralizar una discusión generando tracción en las audiencias para integrarlas a esa conversación. Se activan los agentes conflictivos, líderes de opinión que elevan la tensión y radicalizan posturas. Luego entran en acción los agentes diversificadores que inyectan más caos y confusión, con versiones alternativas en distintos medios. Después entran los agentes validadores que legitiman el tema dándole peso a la narrativa con el respaldo de figuras de autoridad, y finalmente los enfriadores sellan la versión oficial, neutralizando disidencias y reescribiendo la percepción colectiva. Esta es apenas una secuencia sencilla, observable, que puedes identificar rápidamente. Desde los titulares en las noticias hasta las publicaciones virales compartidas en diferentes medios, donde individuos masivamente se convierten en peones replicadores de mensajes sin cuestionamientos dentro de una doble agenda. Las metas narrativas programan lo que creemos, lo que anhelamos y, en última instancia, lo que estamos dispuestos a hacer.
Todo esto respaldado por algoritmos que no solo reflejan nuestros sesgos de confirmación en la sociedad, sino que lo amplifican, profundizando nuestros deseos e intereses más ocultos, lo que refuerza nuestras acciones. Ahora más que nunca, comprender cómo se construyen, estimulan y se neutralizan las narrativas es crucial. Por ello, si estás considerando ingresar a nuestra formación premium en inteligencia narrativa y contranarrativa dentro de tramas y conflictos sociales, donde te explico al detalle cada uno de los mecanismos paso a paso. Pero antes es fundamental adquieras una visión quirúrgica y clara de las habilidades de un jefe de campaña sin entrar en fanatismos o en pasiones encontradas. Además, te recomiendo conocer primero los fundamentos expuestos en uno de mis libros, escrito hace más de 12 años y leído por más de 100.000 personas en un formato especial: Lo oculto detrás del liderazgo y la oratoria asimétrica, siendo la primera pieza del rompecabezas. Esto marca la diferencia entre seguir siendo un espectador pasivo en tu organización, como quizás lo has sido hasta ahora, o convertirte en un estratega capaz de influir en la realidad misma. Este conocimiento no es opcional. El método que hemos descubierto tras más de 9 años de seguimiento y observaciones uniendo los hilos es fundamental que lo domines. De lo contrario, tus pensamientos seguirán siendo moldeados por un marco narrativo invisible para el ojo promedio de la población. Hoy vivimos en una era en la que los canales de propagación de mensajes no solo informan, sino que su función principal es moldear, programar y acorralar la opinión pública. A través de la psicosegmentación masiva es posible imponer realidades percibidas, fabricar crisis o inducir un bienestar controlado. Estas fases que estás a minutos de conocer tienen la capacidad de construir una supuesta realidad conveniente para determinados intereses, encender revoluciones o sofocarlas en cuestión de días, movilizar a una base electoral, a creyentes o a consumidores, e incluso redefinir el curso de la historia. Cada fragmento narrativo sugerido, cargado de simbolismo y emoción, se integra estratégicamente dentro de una secuencia de eventos diseñada para llenar ciertos vacíos existenciales. Publicaciones en distintos formatos refuerzan sesgos preexistentes, mientras que el efecto placebo narrativo se infiltra en artículos, entrevistas e incluso en la aparición simultánea con líderes de opinión. Bajo un enfoque temático específico, estos agentes de influencia discretamente reclutados desde profesionales, especialistas, académicos o científicos avalados por respetadas entidades, por nombrar algunas, respaldan un entramado discursivo aparentemente espontáneo que puede servir como simple distractor momentáneo o, en el extremo opuesto, sembrar creencias profundas y perdurables. Estos mensajes no solo afectan la percepción colectiva, sino que también tienen el poder de alterar comportamientos, direccionar tendencias de mercado y reconfigurar la realidad social, por mencionar solo alguno de sus efectos mientras refuerzan dicha narrativa del momento. Ahora bien, tú que eres una marca, un dirigente político o social o directivo de una empresa, debes preguntarte ahora:
Si transnacionales y gobiernos están utilizando este tipo de campañas estratégicas de influencia y aquellos que no las comprenden están quedando rezagados. Pero la pregunta clave es, ¿quién está creando estas narrativas? ¿Quién está controlando la historia que haces tuya? ¿Estás en disposición de aprender? La respuesta es simple. Son narradores estratégicos en operaciones de influencia, alineados a intereses de organizaciones de poderes, gestores de percepción que diseñan y proyectan un mapa narrativo que son lanzados en pequeños episodios entre relatos de manera sincronizada y bajo una ruta crítica de difusión a manera macro en diferentes medios. Pero aquí está la verdadera cuestión. Te pregunto nuevamente, ¿realidad o ficción? Mientras estas narrativas se desarrollan, ¿sabes realmente cómo afectan tu situación actualmente? Puedes estar en estados de incertidumbre y estas narrativas también tienen la capacidad de generar euforia en la población. Te invito a descubrir otra joya, uno de mis libros más recientes, que contiene datos verdaderamente reveladores documentado por varios años, llamado Puestos No Oficiales, el cual puedes adquirirlo de manera exclusiva en cualquiera de nuestras formaciones. No cualquiera puede ingresar, porque aprenderás cómo se diseñan las narrativas gracias a los gestores de percepción. ¿Qué pasa cuando las historias que consumimos dentro de nuestras supuestas realidades no son solo pasivas, sino que están diseñadas para infiltrarse en nuestros pensamientos de manera sutil, promoviendo una idea, estimulando ciertos intereses o incluso profundizando una ideología? Este es el desafío que enfrentamos. Dentro de una guerra cognitiva, podrías estar enfrentando además una guerra ideológica, una guerra cultural, una guerra existencial o incluso una guerra espiritual. Ahora dime, ¿cuál crees que tiene mayor profundidad dentro de una macronarrativa? Sin un entendimiento claro de lo que significa una narrativa, este es uno de los desafíos más críticos que enfrentamos hoy en día, porque sin saberlo, podrías ser un simple peón dentro de narrativas ajenas que te proporcionan las opciones dentro del juego de toma de decisiones, sin siquiera comprender cómo están dirigiendo tus pensamientos y tus acciones. Aquí es donde entra nuestra formación premium sobre inteligencia narrativa en tramas y conflictos sociales. Te va a ayudar porque es la habilidad de reconocer cómo se construyen cada uno de los elementos que la componen y, lo más importante, cómo podemos crear nuestra propia narrativa que influya de manera dinámica en el sector o industria que desees, introducirla en el mercado y protegerse de ataques mediáticos. Pero la inteligencia narrativa no es suficiente. Necesitas algo más, la contranarrativa. En un mundo saturado de información, saber seleccionar, unir los puntos, una contranarrativa poderosa puede desafiar las historias dominantes y abrir nuevas perspectivas. Saber cómo operar dentro de este marco
te da el poder de influir y protegerte directamente en los conflictos sociales, tomando decisiones precisas para tu organización, para tu causa o para tu empresa. Las percepciones del mercado y las opiniones públicas de esos movimientos masivos. Esto no es solo datos. Empresas que comprenden y aplican la inteligencia narrativa están tomando decisiones mucho más informadas y acertadas. Ellos manejan crisis de marca, gestionan conflictos sociales y combinan la percepción pública de manera más estratégica. Un ejemplo claro es cómo las marcas líderes utilizan las narrativas en diferentes medios para dirigir la discusión social y construir una imagen sólida, credibilidad y autoridad. El control sobre estas narrativas no solo te permite mejorar la imagen pública a nivel de influenciar y ganar más votos, ganar la confianza de tu base electoral, crear una reputación, generar mayor conexión y crear e influir en la dirección futura de tu industria, en los movimientos de consumo y sobre todo en la lealtad de tu audiencia. Si deseas aprender y que te ayude en tu campaña de primera mano, agenda una llamada conmigo inmediatamente.